La revolución industrial en el siglo XV marcó una época que dio comienzo al diseño gráfico, consolidándose en el siglo XX. A lo largo del tiempo, el diseño fue adaptándose a los recursos de la época, a la forma de comunicar, también influenciado por diferentes tipos de movimientos artísticos. Asimismo, la evolución del diseño se acelera en los años 80 con la llegada de Internet. Finalmente, el diseño digital minimalista es el que está a la orden del día. Sin embargo, la cantidad de estímulos visuales que recibimos en nuestras redes sociales hace que se busquen recursos de diseño que llamen la atención y se diferencien de su competencia. Es por esto que en los posteos de nuestras redes vemos brillos, colores fuertes, profundidad. Para poder crear piezas gráficas que se diferencien de las demás, contamos con herramientas en Adobe Illustrator que nos ayudan a hacerlo. En primer lugar, el uso de un fondo con formas, no solo de color, puede resultar una pieza más llamativa. Para eso existen los motivos, que se aplican tanto al relleno como al contorno de un trazado. Por otro lado, contamos con los símbolos que crean instancias del mismo, haciendo que el archivo sea más liviano. Por un lado, los motivos se guardan en la paleta muestras y es desde allí que se pueden seleccionar, editar o eliminar. La ventaja que presentan es que pueden modificarse en el momento que quieran, previsualizándose sus modificaciones, y automáticamente se vuelven a guardar. Todos los trazados que contienen el motivo se actualizan instantáneamente. Por otro lado, encontramos los símbolos. Illustrator cuenta con una gran biblioteca de símbolos. Además, podemos crearlos desde un trazado y guardarlos en la paleta símbolos. Su ventaja es que una vez que se aplica en la mesa de trabajo, no se vuelve a aplicar, sino que genera una instancia de ese símbolo, lo que hace que no se agregue peso al documento. En el caso que necesite que un símbolo se vuelva a convertir en trazado para manipularlo, puedo romper el enlace desde la paleta de símbolos para que eso se genere. Por último, este tipo de objetos se utilizan para animarlos en un programa de animación llamado Adobe Flash Player. Siguiendo con los símbolos, existen dos formas de trabajar. Una desde su panel, donde arrastro el símbolo a la mesa de trabajo, y por otro lado, con la herramienta rociador de símbolos, una herramienta que genera resultados sumamente creativos simulando un aerosol. Estas herramientas aportan resultados diferentes a las piezas. Sin embargo, hay que usarlos con moderación para no generar piezas sobrecargadas. Veamos cómo podemos incorporar estas herramientas en nuestro tríptico para hacerlo más atractivo. Observen la imagen del globo de diálogo. ¿Da la idea de estar hecho con un pincel? Como podemos observar, los bordes del trazado simulan una pincelada y eso le da un aspecto diferente. Esto se logra aplicando pinceles a los trazados. Esta herramienta trabaja de dos formas. Por un lado, se puede crear un trazado con la pluma y luego, desde la paleta pinceles, aplicarlo. Por otro lado, se puede utilizar la herramienta pincel desde la barra de herramientas y esta funciona con modo de arrastre, por lo que hay que tener mucho control a la hora de dibujar. Este programa contiene una gran variedad de pinceles que pueden encontrarse en las bibliotecas. Estos se dividen en 5 categorías diferentes. Los caligráficos, que simulan la punta afilada de una pluma. Los de dispersión, que dispersan copias de un objeto a lo largo del trazado. Los de arte, que modifican la forma uniformemente, como trazos de carboncillo. Los de cerdas, que simulan pinceladas de cerdas naturales. Y por último, los de motivo, formados por azulejos individuales que se repiten a lo largo del trazado. Además de lo que anteriormente nombramos, existe la herramienta pincel de manchas,
que se encuentra en la barra de herramientas y permite dibujar trazados solo de relleno, que se pueden combinar con otras ilustraciones existentes, con el mismo relleno y sin trazado. Esta herramienta es recomendable sobre todo para colorear formas rellenas que permiten la intersección y la combinación con otras formas del mismo color. Ambas herramientas pueden editarse haciendo clic sobre las mismas, donde podemos seleccionar su fidelidad, que es lo que controla la distancia a la que debe mover el ratón para que el programa agregue un nuevo punto de ancla, y la opción suavizado, que regula la presión del pincel. Es importante aclarar que el gotero no puede copiar un pincel de un trazado, sino que se podrá realizar desde la paleta apariencia, que lo veremos en el concepto punto. Vamos a continuar con el diseño del tríptico, ajustando la opacidad de algunos objetos para que pueda verse lo que está por detrás. Este recurso, llamado opacidad, es muy útil cuando tengo una imagen de fondo y no quiero que el objeto que está por encima lo cubra por completo. En este caso vamos a probar no solo de bajar la opacidad, sino que veremos cómo queda trabajando con los diferentes modos de fusión. Si observamos detenidamente la imagen, podemos identificar que contiene diferentes tipos de herramientas que hacen que el diseño se vea llamativo. Por un lado, vemos un fondo celeste y por encima un motivo con un porcentaje de opacidad bajo para que se fusione con el color de fondo. Además, encontramos una imagen que se va desvaneciendo paulatinamente. Para trabajar con todas estas herramientas debemos hacerlo desde la paleta Transparencia. Desde allí encontramos las opciones para ajustar la opacidad de los trazados, fusionarlos de diferentes modos y crear máscaras de opacidad también. La opacidad se aplica al trazado independientemente de lo que se encuentra por debajo. Por el contrario, los modos de fusión funcionan cuando existe un trazado subyacente. Veamos un poco en profundidad los diferentes modos de fusión que propone Illustrator. Por defecto encontramos la opción normal, la cual no interactúa con ningún color. Luego encontramos tres alternativas que resultan siempre un color más oscuro de diferente manera. Estas son oscurecer, multiplicar y subexponer color. Al contrario de estas, tenemos aclarar, trama y sobreexponer, que el color resultante siempre es más claro. Por otro lado, tenemos opciones que hacen la idea de luces o focos más fuertes o débiles, tales como superponer, luz suave y luz fuerte. Encontramos también las fusiones de diferencia y exclusión, las cuales hacen la idea de un negativo de una imagen, es decir, que invierten los valores del color base. Y el último grupo, que tiene que ver con el color y sus características, como son tono, saturación, color y luminosidad. El último elemento que ofrece esta herramienta es la de crear una máscara de opacidad. Esta máscara genera resultados muy creativos, ya que se difumina una foto paulatinamente. En nuestra imagen se va aplicando en los lápices de colores de la parte superior. Es importante saber que las máscaras funcionan solo en escala de grises. El blanco deja ver, el negro oculta. Por esto, para dar el efecto de opacidad a una imagen, debemos dibujar un trazado del mismo tamaño y colorearlo con un degradado blanco-negro predeterminado. Luego seleccionamos ambos objetos y le aplicamos la máscara de opacidad. Una vez que creamos la máscara, podemos seleccionarla y editar el ángulo del degradado desde la herramienta. La experimentación en este tipo de herramientas es fundamental para lograr diferentes posibilidades y hacer trabajos más creativos. Continuamos diseñando nuestro tríptico y para ello vamos probando otras herramientas que nos terminarán de dar el resultado deseado. Ahora vamos a trabajar en la solapa, la cual llevará fotos de nuestros productos dentro de trazados circulares. Como hemos visto en el módulo anterior, estos círculos constituyen la máscara de las imágenes que están por detrás. Sin embargo,
queda demasiado plano y nos gustaría darle un poco más de profundidad. Para eso vamos a trabajar con los efectos. Es hora de comenzar a jugar con los efectos de Illustrator. Para eso hay que saber que existen dos grupos. El primero corresponde a efectos de vectores, los cuales se aplican a trazados, texto y contorno, relleno y también a imágenes en mapa de bits. Por otro lado, tenemos los efectos de rasterizado que generan píxeles en lugar de trazados vectoriales. Algunos efectos rasterizados ocupan mucha memoria, por lo cual, si aplicamos demasiada cantidad de efectos o los aplicamos a trazados muy grandes, el programa se ralentiza. Es importante hacer un paréntesis para explicar el efecto rasterizar, ya que cuenta con algunas características que son importantes para trabajar los efectos. La rasterización es un proceso mediante el cual se convierte un gráfico vectorial en una imagen en mapa de bits. Durante este proceso, Illustrator convierte los trazados de los gráficos en píxeles. Al aplicar este efecto podemos ajustar a algunos parámetros. Los dos más importantes son modelo de color, dependiendo qué tipo o pieza estamos diseñando y a dónde se va a presentar, por eso habría que ver el modo de color. Y por otro lado, podemos seleccionar la resolución. Si usamos una resolución de pantalla, sabemos que puede pixelarse si el diseño debe imprimirse. Es posible que demore unos segundos aplicar el efecto y una vez que se aplique, los cambios se aprecian levemente. Aplicar estos efectos, como todos los demás, se puede realizar tanto desde el menú Efectos o desde la paleta Apariencia. La diferencia radica en que si utilizamos el comando Rasterizar del menú Objeto, la conversión se llevará a cabo de forma permanente, mientras que si aplique el efecto Rasterizar desde Apariencia, el mismo puede modificarse o eliminarse desde esa ventana. Por esta razón, el uso del panel Apariencias es de suma utilidad. El panel Apariencias es aquel que nos brinda la información más completa y detallada de cualquiera de nuestros trazados. Define el color de relleno y contorno, transparencia y efectos. Desde allí se pueden modificar o editar los atributos que tiene asignado el trazado, como crear o agregar otros. Podemos asignar efectos, eliminarlos, ocultarlos, así como crear nuevos contornos y rellenos al objeto. Por último, ¿es posible agregar todos estos elementos a un mismo diseño? Claro que es posible, siempre que planeemos qué tipo de diseño vamos a desarrollar y qué recursos conformarán la identidad de la pieza que estamos desarrollando. Para poder aplicar estas nuevas herramientas, vamos a proponer una pieza gráfica para un festival. Vamos a plantear el nuevo caso. Estás trabajando en el área de eventos de tu universidad, diseñando las piezas gráficas de los eventos que se organizan. Todos los años, durante el mes de octubre, la universidad trae una obra de teatro en nuestro espacio dentro del marco del Festival Internacional del Mercosur. En esta oportunidad, los diseñadores del festival te envían la identidad que debes trabajar y un modelo de banner para poder diseñar y colocarlo en la universidad para su difusión. Siguiendo la identidad deberás. Para resolver esta actividad práctica es fundamental observar el diseño e identificar las herramientas que son necesarias para su realización. Al trabajar con la identidad y las formas básicas que lo componen, identifica qué modo de fusión será el que se adapte para lograr el resultado. Utilice la herramienta motivo para darle luz a la pieza, identificando cómo está constituido. Utiliza la paleta transparencia para jugar con la opacidad de los trazados y darles diferentes terminaciones a tus piezas de diseño. A través de la imagen que resulta como pieza final, podemos ver que la creación de la misma está conformada por las herramientas que hemos aprendido en este módulo. Aplicamos diferentes modos de fusión a nuestros trazados para desarrollar la identidad.
creamos motivos conformados por pinceles de cerdas y editando la opacidad de algunos objetos para crear una terminación óptima y armoniosa de la pieza gráfica.